presentación del libro La escolarización de niños con autismo y psicosis en la infancia. Está con nosotros Gabriel Tanevich, su autor, junto con Agustina Magallanes, su editora. Por favor, un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias por estar, por venir. Muchas gracias al stand de la provincia, al Instituto Cultural, por este espacio que verdaderamente es muy importante para las editoriales tan pequeñas que somos y minúsculas en un entorno tan gigante como lo es el mundo editorial. Así que estamos muy contentos de participar nuevamente, ya es nuestra tercera o cuarta vez que participamos, así que estamos muy agradecidos por el espacio. Hoy vamos a presentar este libro que se llama La escolarización de niños con autismo y psicosis en la infancia, de Gabriel Tanevich. Este libro lo pensamos el año pasado, alrededor de octubre. Nos reunimos por primera vez virtualmente, donde ahí nos pusimos un poco de acuerdo en qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, y el trabajo la verdad que fue fantástico. Sentarme con Gabriel implicó un montón de cosas, ¿no? También entendernos y poner en juego esto que es también pensar desde las infancias, ¿no? Como una herramienta que realmente es importante para diferentes entornos, en este caso particular en la escolarización. Habíamos pensado un montón de cosas, pero algo que quería remarcar de este libro que viene siendo, lo venimos presentando en muchas ocasiones en diferentes lugares. Bueno, Gabriel viene ahí a la cabeza, ¿no? Pero bueno, sucede en estas presentaciones algo que es muy importante, que es donde nosotros también nos paramos a la hora de pensar el libro, pensarlo como una herramienta. ¿Por qué una herramienta? Porque es una herramienta que hoy por hoy viene siendo como necesitada, ¿no? Como hay mucha se me está yendo la palabra, pero es como mucho interés en pensar o en hacer o en accionar cómo abordar, ¿no? esta temática a través del espacio áulico, con docentes, con acompañantes terapéuticos, ¿no? Cómo hacer una red, ¿no? En eso que es la escolarización de estos diagnósticos, ¿no? ¿Querés contarnos un poco cómo viene siendo esto de las presentaciones? ¿Qué está pasando ahí con las personas que se acercan, ¿no? Bien. Bueno, primero agradecer al Instituto Cultural, a la editorial, a Alicia, la posibilidad de poder presentar el libro acá. Realmente un gusto. Y bueno, respecto a lo que comentaba Agustina, tuvimos muchos encuentros, intercambios, no solo por darle formato, ¿no?, al libro, sino también lo que fue... ¿Se escucha abajo? Sí. ¿Ahora? ¿Ahí se escucha mejor? Bueno, hablábamos de los encuentros con ella y el trabajo en conjunto. También quería resaltar lo que fue la tapa, porque fue algo que nos llevó un tiempo de varias idas y vueltas, pero la tapa representa un poco justamente lo que es el libro, porque son productos de los pacientes que figuran también en el libro, en el apartado clínico, y son, producciones de ellas, de muchos pacientes que también formaron parte de lo que fue su proceso de escolarización. El libro, sí. Ahí digo que Gabriel vino y me dijo, bueno, hay varias imágenes que yo tengo que los usamos como herramienta, como un proceso, como materiales importantes. Me gustaría que lo veas y que me digas a ver qué te parece, si estaría bueno que estén, que no estén. Yo dije, me parece fundamental que estén de otra manera también los chicos, ¿no? Pero que formen parte del libro, no solamente, digamos, hablando,
trabaja, cuál es el proceso, sino que también hay un montón de información que obviamente son dentro del trabajo que hace Gabriel dentro del consultorio o por fuera, pero me parece que sean parte, ¿no?, de la imagen es fundamental a la hora Tal de cual. abordarlo. Y el tema, bueno, es un tema que yo vengo trabajando hace muchísimos años, más de 15 años. Ustedes sabrán que en este último tiempo, cuando uno habla del autismo, es un significante, diríamos, de la época actual, ¿no? Todo el mundo habla del autismo, del TEA, cuestión que es un tema complejo en relación a los diagnósticos. Ustedes saben también que, bueno, ¿no?, se presenta el autismo hoy como, podríamos decir, una epidemia. Hay muchísimos casos de autismo. Y la apuesta fue a partir, porque aclaro, bueno, yo soy psicoanalista, o sea, el libro es como una apuesta, una respuesta posible del psicoanálisis, más allá de otros abordajes terapéuticos. Y la idea fue un poco transmitir esa experiencia de tantos años que me generó mucho interrogante en cuanto al tema de la escolarización, ya que, bueno, nosotros no nos ocupamos en sí de la escolarización, sino del sufrimiento, ¿no?, de los pacientes y de estos chicos en particular. Pero bueno, fue ahí donde en las experiencias con estos pacientes empecé a darme cuenta de la importancia de salir del consultorio y poder ir a las instituciones, de ir a las escuelas. Cuando hablamos, ¿no?, de la escolarización, es un proceso que justamente se da en las instituciones educativas, en las escuelas, y donde la mayor responsabilidad quizás esté ahí, ¿no?, en los directivos, los docentes, todo el cuerpo que integra una escuela. Pero bueno, en estos intercambios, en este salir del consultorio, lo que yo llamo el analista ciudadano, o sea, no quedarnos solo por ahí las cuestiones de investigación epistémicas, sino también el de, bueno, mostrar, dar cuenta de qué hace un psicoanalista en su ciudad. Entonces, bueno, surgió un poco la idea de dar un poco de testimonio sobre eso. Y de ahí que en ese ir a la escuela, la propuesta es no solo hablar la lengua del otro, sino en el sentido también de salir un poco de, por ahí nosotros los psicoanalistas a veces cuando estamos entre nosotros tenemos como una forma de hablar que no se hace muy llevadera para aquellos que no son propios del campo del psicoanálisis. Entonces, esta apuesta de hablar con otros discursos tiene que ver no solo de llevar ese discurso de una forma entendible, sino de llevar los conceptos del psicoanálisis a esos otros discursos, ¿no?, en función del discurso psicoanalítico. Y ahí está la apuesta, porque el libro, como decía acá Agustina, lo pensamos como una herramienta, no como un libro solamente de lectura en sí, sino que sea una herramienta para el que esté interesado en el tema, ya sea algún, digamos, practicante del psicoanálisis, psicólogos, psicopedagogos, padres, y por sobre todo, como hablamos de la escolarización, de que sea una herramienta para los docentes, ya que los docentes, ahora vamos a comentar un poco, hubo un mensaje que recibimos en el flyer, ¿no?, del Instituto Cultural, salió la publicidad de la actividad, que lo vamos a leer ahora en un ratito, pero la importancia de aportar algo respecto a lo que nosotros pensamos de qué es el autismo. Por ahí habla un poquitito de cómo lo pensamos. Ustedes saben que, bueno, durante muchísimo tiempo en la historia de la psiquiatría y del psicoanálisis, de la psicología, el autismo formaba parte de la esquizofrenia, de la psicosis. En todo este último tiempo,
desde la orientación lacaniana y psicoanalítica, se ha hecho, bueno, ese intento de separar lo que es propio del autismo, ¿no?, de lo que es propio de la psicosis. ¿Por qué? Bueno, fundamental para pensar que la dirección de la cura es diferente, no es lo mismo un niño con autismo que un niño con psicosis. Eso es de lo que trata un poco el libro, ¿no? Pero más que nada lo que quería transmitir es esta cuestión de que el autismo no es una enfermedad, no lo pensamos como un trastorno, como algo deficitario, sino como un funcionamiento subjetivo, singular, a lo largo de la vida, en el cual el espectro, podríamos decir, es muy amplio, pero, como les decía, la apuesta de llevar ciertos conceptos del psicoanálisis a otros discursos, como puede ser el discurso educativo, permite la construcción de un saber con los docentes, con las familias, con los padres, a la hora de pensar una escolarización posible, porque este también es el punto. Si bien tenemos, digamos, la idea, ¿no?, y la importancia de lo que es la legislación, los derechos, ¿no?, el derecho a la educación, el derecho a la inclusión de estos niños, es fundamental entender que no es de cualquier manera. O sea, escolarizar a un niño con estas características, sea autismo, psicótico, no es de cualquier forma. Entonces, el poder aportar algo y poder dialogar con otros discursos permite construir un saber con otros que apueste a que ese niño pueda ser escolarizado. Y que hay algo que es fundamental, porque uno puede estudiar, saber un montón y trabajar muchísimo con los docentes, con los directivos, con las leyes mismas, en las cuales, digamos, podríamos decir hasta colegios muy inclusivos. Pensar la inclusión no es sin el consentimiento del niño, es algo que muchas veces queda como quizás ni considerado o contemplado a último momento, pero si el niño no consienta esa inclusión, es como decir, es un doble movimiento, porque la escuela también tiene que hacer ese trabajo de realmente consentir a que ese niño pueda ser incluido. Entonces, en esa construcción dialéctica es que pensamos una posible inclusión. ¿De qué forma? Bueno, podemos aportar. Hay cuestiones por ahí que uno, si tiene algún familiar o conoce algún niño con estas características, pueden pensarlas desde esta perspectiva. Ustedes saben que muchas veces están acompañados por ahí con algún objeto, que sean muy agarrados, ¿no? Lo llevan en la mano, en el cuerpo, que puede ser de una pelota, una cinta, una gomita, que eso genera un movimiento. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos un objeto autista. Ese objeto es, como decir, es fuente de condensación de su líbido, de su carga, como lo que nosotros llamamos su voz en ese sentido, donde puede ser ubicada en ese objeto en sí, y que permite cierta pacificación. Entonces muchas veces quizás los niños por ahí incomodan a lo que se espera como ideal. O sea, uno está en el aula, ¿no?, sentado en silencio escuchando al docente, y obviamente un niño que haga ruido, ¿no?, con esos objetos, quizás pueda producir algún tipo de inquietud en los docentes, los compañeritos. Y bueno, poder explicar eso, que es parte de ese funcionamiento subjetivo, que es necesario respetar, que no hay que quitárselo, ya eso es un aporte importante. Y donde el docente, que en la mayoría de las veces se presenta, bueno, yo no sé nada, no sé cómo tratar a este niño, no fui preparado para esto, nadie me formó, o sea, genera en una primera instancia cierto rechazo a pensar una posible inclusión. Y yo le comentaba a Agustina muchas veces, bueno, lo hablamos también con los docentes o cuando voy al colegio,
que cuando uno pueda conversar con ese docente, enseguida se puede, el docente mismo, es como decir, transmitir la importancia de que tiene un saber hacer y que, bueno, ese saber hacer hay que ponerlo en marcha con ese niño en particular, con ese alumno para él. Lo que para uno quizás es tomado como paciente, para el docente es su alumno. Y ahí es clave esto que nosotros también, para pensar este funcionamiento, lo que nosotros llamamos la transferencia, o sea, el vínculo que se pueda establecer con ese niño. La transferencia en un tratamiento es clave porque es a partir de ahí que nosotros pensamos por ahí los diagnósticos. Y nosotros, digamos, si bien el libro habla de autismo y psicosis en la infancia, como les decía, es muy importante para la dirección de la cura y para establecer los proyectos de inclusión, porque no es lo mismo. Ahora bien, nosotros no es que vamos a ir al colegio a etiquetar a los niños, este niño es autista, este niño es psicótico. No, eso es algo que queda quizás para nuestros tratamientos o lo que uno puede hablar con los equipos de orientación docente, que son profesionales también. No es para ir a llevar etiquetas, pero no necesariamente se trata, por eso digo esto de nominar con una etiqueta, sino de explicar ese funcionamiento subjetivo. Si uno puede transmitir a ese docente cómo funciona ese niño, cuáles son sus intereses específicos, que es algo propio. Imagínense, de cuando hablamos del autismo, lo primero que se nos representa es el niño como un encapsulamiento, ¿no? En su cápsula, aislado de su mundo exterior. Y nosotros lo que podemos poner a prueba es que esa cápsula no está cerrada del todo. Hay siempre como ciertas formas poder de quizás ingresar en ese caparazón y formar parte de él. Entonces, ¿de qué manera podemos contribuir en la transmisión de un saber respecto de cómo funcionan estos niños? Es pensar que esa cápsula, como les decía, no está cerrada del todo. Fíjense que hay muchos, la mayoría, los niños con autismo y los casos graves, tienen un pequeño vínculo, cierto vínculo con los padres. O sea, son niños que se dirigen hacia esos padres. Hay alguna forma de establecer cierta comunicación, aunque no exista su lenguaje. Hay chicos que no hablan, porque esa es una de las, digamos, de las características propias, ¿no? No hay un lenguaje desarrollado. Hay algunos que sí pueden lograr ese lenguaje, y la apuesta es ver cómo poder, dentro de esas posibilidades y de ese funcionamiento, un cierto lenguaje poder construir, ¿no? Para que ese niño pueda ampliar su mundo subjetivo. ¿De qué forma? Bueno, esta es un poco la apuesta. Conservar ese objeto autista, establecer ese vínculo que nosotros lo que llamamos que funciona como un doble, o sea, como aquel sostén posible para ese niño. Ustedes vieron que muchas veces los niños por ahí con autismo no hablan, pero a uno lo agarran de la mano y lo llevan para un lado, para el otro. Por eso decimos que es como un doble, porque es como ese soporte para la comunicación, establecer ese vínculo. Y la medida que ese borde, ese caparazón pueda ampliarse, aparecen lo que llamamos intereses específicos. O sea, todo eso forma parte del encapsulamiento. Intereses específicos puede ser una pelota, un palillo, y a partir de ese palillo, yo en el libro ahí cuento experiencias. Por ahí toca una campana, después de tocar la campana ese niño se interesa por las iglesias, el horario en cuando comienza a tocar la campana. O sea, comienza a ampliarse todo su mundo subjetivo, y donde quizás pueda también empezar a soltar su voz, empezar a repetir alguna palabra, alguna palabra, sí, y que empiece a repetirla varias veces.
Eso hace un poco las características propias. Cuando hablábamos, ¿no? Si hay algo que lo caracteriza, son esas conductas estereotipadas, repetidas, que se repiten todo el tiempo. Eso hay que conservarlo, para que se amplíe. Pero bueno, un poco, no sé, preguntas. Ahí yo, se me aparecen varias preguntas, una relacionada al comentario que ahora lo voy a leer, pero me ha pasado mucho en ferias o en la librería, donde vienen docentes o acompañantes terapéuticos y nos dicen, bueno, nosotros no tenemos herramientas, esto que vos decías, ¿no? Como no fuimos formados, no tenemos herramientas, nos desborda porque también el aula no es un solo nene, no es una sola nena que tiene esta situación, y más allá de que uno sienta que necesita formarse, hay una realidad donde el entorno también tiene otras condiciones características que no lo tiene quizás el consultorio, ¿no? Digo, ahí donde vos decís, bueno, me voy a la institución, me voy a la escuela a ver qué pasa, cómo puedo abordarlo con el docente. Y después hay otra cosa, bueno, eso es como decir, bueno, ¿qué le decimos al docente? ¿Cómo trabajamos con el docente? Y por otro lado, también algo que me surge y me parece muy interesante del libro es darle confianza al docente, a que el docente sí sabe lo que tiene que hacer, pero que tiene que tener, no sé si herramientas, porque en realidad es indagar en esas herramientas, pero creo que en algún punto se siente como desbordado de decir, bueno, ¿por qué todo? O sea, ¿cómo lo hago yo todo, no? ¿Cómo abordo toda esta situación dentro de un espacio áulico donde hay varias características, ¿no? Digo, un niño que viene sin comer, por ejemplo, ¿no? Digo, le duele la panza, pues no tiene para comer. Entonces, bueno, viene con otras características al aula. O una niña que tiene una situación de violencia en la casa. Entonces, digo, hay muchas características que suceden en el espacio áulico y quizás sí pueden ser abordadas, o el docente siente que tiene más herramientas para abordarla, y en el caso de un niño con autismo o con psicosis, se siente como ya en un punto de decir, bueno, mis herramientas no existen acá, ¿no? Digo, ese saber cómo se le transfiere al docente, que sí sabe o que se puede acompañar, cómo podemos acompañar al docente en esa situación, ¿no? Bien, sí, genial, bueno, un poco lo que vos estabas comentando, Agustina, porque es como dice un autor psicoanalista, Eric Lorán, ¿no? Es la batalla, dice, hay un libro que escribió, ¿no? Se llama La batalla del autismo, y en un momento él se refiere, bueno, la batalla diaria en relación a los padres, ¿no? Lo que implica levantarse, lo que es un día entero, lo que es la escuela, bueno, los tratamientos, ¿no? Y también el docente es un batallador en el sentido de el día a día y encontrarse en un aula donde quizás no haya 30 chicos y con muchas problemáticas, como decía vos, chicos que por ahí problemas de alimentación, problemas de violencia, o sea, es complejo el rol docente hoy, realmente, y cómo acompañar. Ahí es donde por ahí la apuesta un poco del libro como una herramienta, con la idea de formar también equipos de trabajo y pensar un poco en las excepciones, porque en eso quizás es donde apuntamos siempre desde el psicoanálisis a la singularidad, ¿no? Propia de ese niño en particular. No hay un niño autista igual a otro, y en esa singularidad también pensar, bueno, ¿de qué forma puede ser esto escolarizado? O sea, ¿de qué forma puede estar un niño con autismo, con psicosis, puede escolarizarse? Por eso insisto en esto, que así lo dice Silvia Tendars, que es, bueno, colega, referente en relación al autismo, ¿no? Cuando ella es quien me hizo el prólogo, plantea esta cuestión de que no es de cualquier forma, ¿no? O sea, que pueda ser escolarizado. Y ahí es donde vamos a esa singularidad de ese funcionamiento. Si uno se rige por lo que es la escolaridad, el proceso de escolarización es para todos. O sea, para todos tienen, ¿no? Como ciertos proyectos de, ¿no? Lo que implica la currícula, lo que es el primer grado, bueno, desde el jardín hasta la secundaria. Entonces, nosotros ahí es donde pensamos como ese no todo, en el punto de poder pensar esa escolaridad
respetando esa singularidad. Y ahí es donde hay muchos recursos, porque contamos primero con la escuela, los directivos, con los equipos de orientación escolar, que realmente hacen un trabajo importantísimo. Tengo un montón de experiencias, vamos a decir, de escuelas de barrio, escuelas públicas, que trabajan con nada en cuanto a recursos, pero que sin embargo tienen este saber hacer y experiencia que es ese aporte también para pensar esa escolarización. Escuelas públicas, escuelas privadas y aquellas escuelas que no cuentan con equipo, bueno, hay que ahí en lo posible conformar un equipo de trabajo para que el docente tampoco esté solo. O sea, acompañar al docente, como decíamos, dentro de la propia institución, que puede ser a través de los equipos de orientación escolar, y también está, este es el punto donde se trabaja y del cual yo aprendí mucho, lo que son las escuelas especiales. O sea, las escuelas especiales son aquellas en las cuales articulan a las escuelas de nivel, o sea, las escuelas donde concurren los niños en general. Ustedes saben que hoy la inclusión se da en los colegios de nivel, no en las escuelas especiales, pero lo que se trabaja y en conjunto es lo que llamamos los PPI, que son las propuestas pedagógicas de inclusión, que es un programa en el cual se pueda justamente ajustar a la singularidad de ese niño. Y ahí es donde entran cuestiones que deben ser contempladas en cuanto a cómo funcionan estos alumnos, estos niños. Tienen una relación con el cuerpo que es muy singular, la relación con el tiempo lo mismo. Y en eso, por eso digo, es una cuestión ética, el poder respetar por sobre todo ese funcionamiento. Hay niños que pueden estar 4 horas sentados, hay niños que pueden estar 3, hay niños que pueden estar 2, y hay niños que pueden estar solo 40 minutos, y quizás 2 o 3 veces por semana. Ahora, ahí es donde empiezan todas estas cuestiones complejas para los docentes, cuando, bueno, pensamos la escolarización para todos, y ahí, ¿no? Hay padres que por ahí tienen una posición en la cual, bueno, piensan que es fundamental que su hijo vaya a las 4 horas al colegio. ¿Y qué pasa si no puede ese niño estar 4 horas? Es como decir, lo podemos decir al revés. Hay padres que saben de sus hijos, tienen un saber, saben que no pueden estar más de no sé, 1 hora, 2 horas. Y también el problema a veces se da en que las escuelas piensan que, bueno, que como por ley tiene que estar 4 horas, entonces hay que forzar esas 4 horas y que el niño esté como sea, ¿no?, en la institución. Poder trabajar esto en conjunto es donde uno puede justamente establecer ese proyecto y esa inclusión con la escuela especial. También están las escuelas, las TES de trastornos emocionales severos, que son quienes más abordan, digamos, las inclusiones de estos niños. Y a veces, bueno, se puede establecer que pueda ir 1 hora a la escuela de nivel, 1 hora a la escuela especial. O sea, establecer en ese proyecto esa modalidad propia para ese niño. Y eso tiene incidencia inmediata, diría, en el rol del docente. Y a esto le agrego algo que es algo también fundamental para pensar estos equipos de trabajo, que es el rol del acompañante terapéutico. En muchísimos casos, así como hablamos del autismo, del TEA como un significante de la época, también lo es el acompañante. El acompañante hoy es algo que también hay que tener mucho cuidado porque es convocado quizás sin contemplar muy bien cuál es el motivo, para qué, si se trata de una cuestión de falta de personal de la institución, si es un problema específico para el niño porque deambula, corre o puede lastimarse, o si es necesario un acompañante con orientación psicopedagógica para acompañar el proceso de alfabetización. O sea,
el acompañante no es cualquiera y es alguien que pone el cuerpo como nadie, o sea, que está cuerpo a cuerpo con ese niño. De ahí pensamos la importancia del trabajo en equipo, porque ese acompañante, así como el docente tiene un saber hacer, el acompañante también, y que ese acompañante pueda transmitir ese saber al profesional que lo esté atendiendo, al docente, es como algo que habilita ese saber que circule de tal forma que permita, por sobre todo, como les decía, que es de lo que sí nos ocupamos, que es del padecimiento de estos niños. O sea, ¿qué sentido tiene escolarizar a un niño si sufre? O sea, esa es un poco la apuesta. En el libro trato de transmitir un poco eso, de que justamente servirse de la escolarización para que ese niño que sufre, o sea, de aquellos síntomas, eso pueda ser transformado en algo que para el propio niño construya un saber hacer que permita, bueno, salir de ese encapsulamiento de una forma tal que le permita otro tipo de vida y lazo con los otros. Acá nos pareció muy interesante poder leer este comentario que también llega con cierta necesidad, ¿no? Porque también cuesta mucho decirlo, ¿no? Decir yo no puedo, o la inclusión hasta qué punto, ¿no? Digo, dentro del docente cuesta bastante que lo entiendan, digamos. Y dice, los profesionales en educación necesitamos urgentes cursos que estén orientados en estos temas. La inclusión nos sobrepasa. Ponemos y tenemos la mejor predisposición, pero tenemos casos de alumnos muy profundos que sin la maestra integradora se vuelve muy complejo. Celebro la inclusión. Me formo consultando, investigando, guiándome con motricistas, maestras especiales, TEOs, pero no todo el mundo lo puede hacer o sabe cómo. De todos los cursos que ofrece el CIE, en mi zona ninguno te forma para saber abordar a estos estudiantes. Sí, bueno, por eso hablábamos, ¿no? A mí justo se lo transmitía a Agustina ese mensaje, me pareció, bueno, muy importante que un docente pueda manifestar, ¿no? Lo que manifiesta ahí, que habla de todas estas complejidades, de todas estas dificultades. Por eso sí, es fundamental que en la formación también del docente, no solo en la formación, sino los docentes cuenten con espacios que nosotros llamábamos de supervisión, o sea, donde puedan ellos también alojar sus interrogantes, sus dificultades para el abordaje y el tratamiento, ¿no? de la escolarización de estos niños. Así que bueno, invitamos, ya que estamos acá en la provincia, también al Instituto Cultural, ¿no? que exista ese diálogo entre diferentes discursos dentro de una misma, digamos, comunidad, podríamos decir, ¿no? respecto a esa transmisión de saberes, para que en la formación de los docentes, me consta que hay muchos docentes que se están formando, que recurren a estos institutos de formación, hay muchos psicoanalistas también que están dando posgrados, diplomaturas, donde se aborda esta temática. Participo de muchas diplomaturas actualmente que son destinadas, en muchas de ellas, a los docentes, docentes, psicopedagogos, psicólogos, psicoanalistas, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos que buscan formación respecto al tema. Sí, hay algo que me quedó del año pasado cuando lo presentamos, el libro por primera vez. También había una palabra que me resonaba mucho cuando hablábamos, que esta herramienta libro, ¿no? también nos hace un poco más amables como sociedad, ¿no? Como decir, bueno, no necesariamente nos tiene que pasar, ¿no? O digo, un
docente que está frente a un aula y que aparecen un montón de características y que hay que abordarlas, hay que contenerlas. Digo, si hay algo que sucede ahí es una cuestión de amabilidad, de amor, eso no se pierde, pero digo, si no hay una formación, si no hay herramientas, empezamos a ser una sociedad también desamorada, ¿no? Como nos tratamos de vincular de esas personas, ¿no? Que están buscando todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo acompañamos, ¿no? esos diagnósticos? Sí, algo que por ahí no sé si os lo dije al pasar, yo pensaba esto como, digamos, al menos hablo obviamente en nombre propio, ¿no? Por eso el libro también va un poco a partir de la experiencia, pero podríamos decir que en cuanto al consultorio, los tratamientos, no existe un tratamiento para estos niños que no sea sin los padres, o sea, sin el acompañamiento de los padres. Y tampoco existe una escolarización si no existe, digamos, ese trabajo con los docentes. O sea, es fundamental. Y para eso, bueno, la formación, como dice acá la docente que escribe, la formación es clave porque, bueno, es también lo que nos orienta en cuanto a poder esto, ¿no? Salir de los prejuicios, de entender, bueno, esto, cuando hablamos del autismo, ¿qué quiere decir el autismo? E insisto en esto, de no pensarlo como una enfermedad, como un trastorno, como algo deficitario. Y bueno, es fundamental eso, pensar caso por caso, como decimos. Por ahí, bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo. Sí, estamos ya en tiempo, sí, ya estamos por finalizar, pero si querían hacer alguna pregunta o algún comentario o alguna experiencia que nos quieran compartir, también está abierto para eso. Hacer un comentario, recién me enganché con lo que estaban diciendo y digo, wow, con esto trabajo todos los días. Los docentes muchas veces nos dicen a las que estamos trabajando en los equipos de orientación escolar, con las políticas de inclusión, estamos muy comprometidos a llevar adelante, pero los docentes nos dicen, no estamos preparados para esto. La respuesta a veces tiene que ver con la preparación continua, que es necesaria para tener una sociedad más inclusiva y más igualitaria. Pero del dicho al hecho nos faltarían espacios donde esto se pueda llevar adelante, espacios de formación continua para los docentes, porque nosotros desde los equipos estamos haciendo siempre este andamiaje, este puente, pero la realidad es que todavía falta formación para que se lleve adelante en las aulas desde los niveles. Estamos trabajando igual, siempre con todo el amor, con toda la amorosidad, pero es una tarea que lleva bastante paciencia, esfuerzo, y hay veces que solamente con dar orientaciones no alcanza, necesitan mucho espacio, muchos dispositivos para que los chicos realmente se sientan incluidos. ¿Qué les diría justamente a los docentes? Para sumarme a mis palabras, si me dona sus palabras, ¿sí? Bien, bueno, no sé si escuchaste vos toda la presentación. Bueno, hablamos muchísimo de todo esto que vos acabás de resumir y muy bien. Les diría esto, por ahí que es una apuesta también a poder formarse. Hay espacios de formación, más allá quizás de la carrera del docente, pero hay espacios que también son gratuitos, son, digamos, de formación respecto a esta temática. Hay gratuitos y no, también hay muchas diplomaturas, pero la apuesta es a que, insisto, se trabaje por ahí el profesional que lleva adelante el tratamiento de un niño, ¿no? En su consultorio, puede ir a las instituciones y trabajar en conjunto con esa institución, con los docentes,
con el equipo. De eso habla el libro, en realidad, de toda esa experiencia, de lo que implica trabajar en equipo con escuelas especiales, lo que es un proyecto, un PPI, ¿no? Un proyecto, una propuesta para la inclusión, y donde está esto, las maestras para la inclusión, los acompañantes terapéuticos, o sea, primero no dejarlo solo al docente. Vos me preguntás, ¿no? ¿Qué le dirías al docente? Bueno, que busque establecer lazos con otros para construir un saber que le permita otra práctica en ese tiempo de escolarización. Y de ahí están acudir a los equipos, acudir a los directivos, al profesional. Y yo te diría, no hace falta hacer ningún posgrado ni nada. Hablábamos de el saber hacer que ya tiene el docente por su experiencia, donde todo eso se ponga, como decir, al trabajo con ese niño y en la escuela. Por eso digo de que hay que ir a la escuela, porque la escolarización es en la escuela. Nosotros, yo un poco le contestaba a esta docente en la red, en el Instagram, que si bien el libro no es un manual, porque hay tratamientos que dan manuales de qué hay que hacer, ¿no? Como algo universal, y bueno, eso realmente nos encontramos que no funciona. Justamente desde el psicoanálisis apuntamos, ¿cómo decir?, a la construcción de un manual propio para ese niño. Por eso es más difícil, pero no tengo dudas que donde esa dinámica se pone en marcha hay mayores resultados. Por eso le diría eso al docente, que no esté solo, que establezca lazos con la institución, con ese niño, esa familia. Por eso yo decía hoy también esto, la importancia de los padres. Los padres llevan un saber hacer respecto al niño desde que nace. O sea, me ha pasado experiencias de la madre descubrir cómo alfabetizarse a partir de ciertas imágenes que el niño prestaba atención y no dejaba de repetir, y eso ella lo lleva al docente, el docente toma las figuras que le llevó esa madre, la docente con el niño, bueno, y se construye ahí un saber que más allá de lo que pueda aportar la escuela especial, la maestra de inclusión, propio del docente, porque algo que es clave es que, es como decir, en ese proceso de escolarización es el docente quien es el responsable de ese niño. Por eso hay que acompañarlo y no dejarlo solos. Esa es la apuesta. Bueno, abrimos el espacio. Sé que más gusta hacer alguna pregunta. Gabriel, Agustina, por allá. Hola, bueno, primero agradecer este espacio. Soy docente de nivel inicial, trabajo en salitas de 3, 4 años, por general son varias salas. Siempre en los últimos años observamos que cada vez hay más cantidad de diagnósticos, ¿sí? No quiere decir que antes no sucedían estas cosas, sino que hoy tienen un nombre, lo cual nos permite poder pararnos de una manera más directa, ¿no? Frente a lo que vamos a actuar. En mi caso, lo que veo es que hoy la sociedad necesita también como, no sé si solo obviamente los docentes, mucho acompañamiento y sentirnos que estamos acompañados. Nos pasa muchas veces de que nos vamos llorando todos los días porque preparamos actividades hermosas y no lo pudimos hacer. Entonces implementamos distintos tipos de estrategias como multipropuestas. En un mismo espacio se crean distintas estrategias, distintas propuestas para poder llegar de manera más directa en pequeños subgrupos. Lo que notamos también es que quizás todas las familias, no solamente las familias que tienen a un niño con un diagnóstico, nos cuesta como llegar a que el resto de la sociedad pueda entender y ponerse de nuestro lado, ¿sí? A veces también lo que sentimos, que yo a veces me voy a dormir y no me puedo dormir pensando en lo que mañana voy a hacer o hoy qué pasó con tal actividad y de qué manera lo voy a presentar mañana porque yo sé que puedo. Lo que nos pasa
es sentir que el ojo de la sociedad misma está puesta, ¿no? En qué hace la maestra para que mi nene no se vaya golpeado hoy. Y si supieran todo el esfuerzo que hay desde el otro lado, ¿no? Es decir, hacemos un montón de cosas y juro que lo estamos trabajando. Pero a veces es un poquito de esto, ¿no? De empatía, de poder ponerse en el lugar del otro, de tener el acompañamiento correcto, porque a veces los dispositivos lamentablemente no alcanzan. Trabajar con niños que necesitan quizás acompañamiento más de uno, o sea, 2 o 3 niños, es muy difícil. La realidad es que somos pulpos en las salas y siempre tratando de dar la mejor educación. Así que bueno, nada, mis palabras eran más que nada de agradecimiento por este espacio, súper interesante el libro, y en mi caso personal hice la licenciatura de educación inicial con el tema de investigaciones, la inclusión en el nivel inicial. Y a raíz de todo esto que vengo viendo estos años, no tuve el coraje de defender mi tesina por mucho miedo que hay en la sociedad al poner en palabras cosas o acciones o sí, problemáticas que suceden, que la sociedad yo siento que a veces hace como una vista a un costado, esto no es tan real, tan así. Entonces bueno, en ese momento dije, bueno, el día que estemos preparados como comunidad y como sociedad avanzaré, no lo voy a dejar, pero bueno, haber venido justo, pasar a comprar un montón de materiales y a escuchar fue como, no lo puedo creer estar acá sentada y ahora hablando que me muero de vergüenza, pero bueno. Pero me hablaste un montón. Perdón, pero bueno, necesitaba descargar. Cuando tenemos un espacio con alguien que nos pueda orientar, lo aprovechamos. No, gracias por tus palabras. Muchas gracias. Gracias. Estamos con unos minutos si alguien quiere hacerle una última pregunta, comentario. No, por ahí te respondo algo. Yo creo que no estás sola y en ese sentido es lo que siempre tratamos de trabajar y apostar a digamos, transmitir un poco por eso la idea de qué quiere decir el autismo, cómo lo pensamos, ¿no? Poder socializar eso también es como decir, de alguna manera, una forma de romper ciertos mitos, ciertos prejuicios, y esto que también, como decís, el docente en el aula, me lo imagino, todo esto que vos decís, no sientas que lo que vos haces y cuando no es lo que esperado es un fracaso, porque para el niño nomás solo el poder y estar y quedarse un mínimo del tiempo ya es un logro. No tenés por qué tampoco pensar que si hicieron todas las tareas planificadas es un fracaso. Con el solo hecho de que esté, que te mire y se ría, o que pueda establecer un mínimo lazo, es un montonazo. Muchísimo. Por ahí hay que rever eso, también las expectativas, la idea de que si uno hace más cosas o proyecta, te diría eso, sostener el vínculo que es la clave para esa escolarización, sin importar tanto lo que pasa que bueno, vivimos en un mundo donde todo es cuantificable también y los logros se miden por eso quizás, pero para ese niño quédate tranquila que si vos sos su docente, ya por fuera, o sea, en ese encapsulamiento que hablábamos, que te incorpora a vos a ese encapsulamiento, es muchísimo. Gabriel, Agustina, muchísimas gracias por su presentación, gracias por participar en el stand de la provincia de Buenos Aires. Tenemos un pequeño presente para ustedes. A quien quiera consultar están mis compañeros, sí les podemos asesorar. Gracias a todos por participar.